a los ciudadanos, nos da una herramienta para medir la incidencia y es un trabajo coordinado de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, uso de tecnologías, monitoreo legislativo, gobierno abierto. Es decir, se compone de todas estas subdivisiones el diagnóstico del Parlamento abierto a través de 10 principios. Y estos son los 10 principios, son los que ustedes tienen ahí en la primera hoja. Es el derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestaria administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, ahorita vamos a ver cada una, información histórica, datos abiertos, accesibilidad y difusión, conflicto de interés y si legislan o no a favor de gobierno abierto. Bueno, como les decía, cada uno se va a ir componiendo de las variables. Derecho a la información. Dice, garantizan el derecho de acceso a la información sobre lo que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas que permiten el acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e imparciales. Es decir, yo voy a ir a pedir la nómina al Congreso y tengo que ir a una página y descargarla. No tengo que ir a pedirla. Quiero ir a pedir las iniciativas de ley que están presentando los legisladores, me tengo que poder meter y poder descargarla. Es lo que dice que sea de manera simple, sencilla, oportuna y sin necesidad de justificar la solicitud. Antes, hubo una reforma en la materia de transparencia que está vigente a partir del 2015, la Ley General de Transparencia, el marco normativo, y antes quienes forman parte del gobierno o ejercen, ejercen recursos públicos y ejercen autos de autoridad, están obligados a la nueva ley de transparencia, se llaman sujetos obligados. Antes, si tú querías pedir una nómina, algún presupuesto, un contrato, alguna factura, te decían que ¿para qué? ¿Para qué la quieres? ¿No? Esa era como una pregunta que venía acompañada de la solicitud, o igual te hablaban si eran periodistas, académicos, demás, oye, ¿para qué quieres esta información? Pues ahora no tienes por qué preguntar. De hecho, es contra la ley que te pregunten para qué la quieres. Además, ya la puedes hacer de manera anónima, si tú la haces de manera a través de los medios que tenemos para ejercer el derecho de acceso a la información. Pero aquí, la página del Congreso tiene un área que se llama transparencia, tú le das clic y lo ahí viene dividido por temas. Nómina, pago a proveedores, iniciativas de ley, marco jurídico, marcos normativos, la ley general, la ley de reglamento para el gobierno interior del Congreso, la Constitución de Nuevo León, todo el marco normativo que aplique al Congreso. El Congreso obviamente está regido por la Constitución, vienen las facultades del Congreso, y el Congreso tiene una ley como de gobierno interno, ¿no? Que dice cómo se debe integrar la mesa directiva, cómo se deben integrar las comisiones, qué pasa si un diputado renuncia a una bancada, cómo se integra una bancada. Bancada se oye como a varios, ¿verdad? Aquí la puede entrar como uno. Si una bancada la integra un diputado. Sí. Una pregunta. Mira, me nace una pequeña inquietud. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o cuánto tiempo tiene de límite en este caso un presidente municipal para dar a conocer lo que son sus gastos que ha generado en el trayecto de su administración? ¿Cuánto tiempo tiene pues para que llegue a esta plataforma como transparencia? Todos tienen 30 días después de que ejercieron del ejercicio donde se ejercieron los recursos. Por decir, si la nómina se ejerció en noviembre, tú tienes los 30 días naturales que siguen para publicarla, ¿no? Entonces tu límite es el 31 de diciembre. Si no la publicaste, hasta el 1 de enero ya es sujeto de sanción. Y puedes ir a poner una queja a la persona que la necesita. Y el pago a proveedores, que es la otra gran parte donde se va la lana, igual. Si hicieron el pago, si gastaron la lana del 1 al 30 de noviembre, tienen del 1 al 30 de diciembre, pero hasta el 31 para publicarlo. ¿Sí te queda claro? Sí. Todo el presupuesto. Ahí es, así es como deben de publicar y debe estar arriba. Si no está, tú la puedes pedir. Y como es información que ya tienen, se llama de oficio, tienen 3 días para contestarte. 3 días nada más, ¿no? Si son
no la tienen 10 días para contestar, 10 días hábiles, estamos hablando de 10 días hábiles, pueden pedirte una prórroga por otros 10 días, pero tienen que justificarla como con un libro de ley. O sea, uno va y le pide algo y dice, no la tengo en este momento, necesito que me des una prórroga de 10 días, y entonces tienen que decir, bajo el artículo tal, bla, 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 bla. Sí. Ellos son los que deben de saber. Sí. Bueno, yo lo hago porque más que nada ahí en la zona donde yo vivo, el presidente municipal bajó lo que fue el recurso del fondo minero, el cual fue el recurso del 2016 no dado a conocer en sí. ¿Del 2016? No, hombre, pues el ya. gasto es el por qué en qué lo gastó. Entonces, por eso era mi pregunta de cuál puedes es el lapso más que nada para... Puedes solicitarle a él, y si te lo niega, puedes ir a... ¿De qué estado es? De Querétaro. Puedes ir a la Comisión de Transparencia de Querétaro, ponerla por internet, a través de internet. Hay una cosa que se llama Plataforma Nacional de Transparencia. Así la pueden buscar en Google, y ahí te inscribes con un usuario y una contraseña. En esa plataforma tú puedes pedir de tu estado, de tu municipio o a nivel federal de lo que tú requieras. Entonces, ¿qué municipio es? Es Colón. Entonces, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿no? Aquí en Nuevo León le pongo, quiero pedir información a los municipios, y me despliega los 51 municipios. Acá te va a aparecer Colón, y ahí tú te pones, ¿qué quieres? Quiero la información o los documentos que contengan donde se documente el ejercicio del recurso público etiquetado como tal, el monto tal, durante el ejercicio fiscal de 2016, y se me entregue por periodo mensual o por día y en formatos abiertos de acuerdo a la ley, y ya la mandas y ya empieza a correr el tiempo para ellos. Tienen que contestar para todos, ¿no? O sea, esto que les estoy platicando del Congreso aplica para todos. Y les recomendaría que se lean la Ley General de Transparencia. La Ley General de Transparencia les da herramientas poderosísimas para que soliciten lo que quieran, a quienes ustedes quieran, siempre y cuando ejerzan actos de autoridad y ejerzan recursos públicos. No le pueden pedir a CEMEX sobre sus utilidades, pero a gobierno, no, inclusive a la asociación civil ahora se le puede pedir información. Si la asociación civil recibe recursos públicos, entonces sí se le puede pedir información a través de la nueva ley. Ahí vienen los 53 obligaciones, tú búscala en Google, de preferencia de un sitio que sea la UNAM o la Cámara de Diputados. Esa aplica para todos, pero cada entidad tiene su ley. Hay una ley de transparencia y acceso a la información pública de Querétaro, hay una ley de Nuevo León, pero la general es para todos. Es como la ley general de salud o la ley general de otra cosa, se aplica en todo el territorio nacional. Sí. Por ejemplo, dice, tengo derecho a la información, pero la información siempre va a ser vía electrónica, vía internet, o hay escrito algo de información. La ley contempla, la nueva ley, que si yo no tengo internet, puedo ir a pedirla por escrito. Es más, si yo no veo, tiene que tener una tabla de braille. O sea, llegó a ese extremo. No lo digo peyorativamente, ¿no? Sino porque los sujetos obligados no están preparados para eso. Si tú no hablas una lengua en español, hablas una lengua indígena, náhuatl, por ejemplo, tienen que tener un intérprete ahí para que tú vayas. O sea, no es problema tuyo que no sepas español ni nada, es problema de ellos, porque tienen que garantizarte el derecho humano de acceso a la información. ¿Pero dónde la encontrarían? ¿La solicitan ahí mismo? Vas físicamente. Entonces, digamos que no sabes internet, ¿verdad? Entonces hay que ir físicamente, ahí sí, y escribir una carta que inicia solicitud de información pública. Así inician, ¿no? Tienen que poner ya, antes se ponía de que soy mexicano, con derechos y no sé qué. Solicitud de información pública, siempre pidan documentos, siempre pidan información que genere eso. Sobre lo que quieren tener, sean muy generales y muy específicos. Quiero el presupuesto del Fondo Minero 2016 aplicado a tal, de que el monto fue tal, bajo los recursos tal, porque si no queda muy general. O si le preguntas, ¿ejercieron el recurso minero? Te van a contar, sí, sí lo ejercimos. Y ya se acabó ahí. Y la respuesta está bien, sí lo ejercimos. Digo, debe ser proactivo y debe decirte cómo lo ejercieron y el recibo, ¿no? Pero te puede decir, sí lo ejercimos. Y ya. Oye, es que no me contestó. A ver, pues tú me preguntaste si lo ejerció o no, ya te contesté. Entonces pídele los documentos de todo lo que quieras y aplica para todos. Ser muy específico. General y específico. Sí, porque a veces no viene. Por ejemplo, aquí al Poder Judicial le solicitamos algunos jueces tenían a sus familiares dentro, entonces le solicitamos las pruebas
que pasaron esas personas para ser servidores públicos, ¿no? O lo que tengan que hacer, porque no sé si hacen pruebas o si hacen un 4, o sea, si la prueba es una prueba física, pues dime todo lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el proceso de selección? Ajá, y las pruebas que hayan presentado y cómo lo presentaron y cómo aprobaron y demás. Todo lo que contenga documentalmente lo que necesite esa persona para estar ahí, y ya le pones qué personas, fulano, mangano, tangano, la bola, los nombres, y si nos lo dieron la información. Primero preguntamos, por ejemplo, si había familiares de magistrados dentro del Poder Judicial, y pum, nos dieron 54 nombres. Esposos, cuñados, hermanos, ya saben de todo, ¿no? Lo puedes pedir de todo, al Congreso también y a los municipios. Lo mismo que puedan pedir al Congreso, le pueden pedir a lo demás. Evidentemente al Congreso no le pueden pedir el presupuesto de catastro porque no le corresponde al Congreso, ¿verdad? O sea, dentro de sus facultades. Tampoco el presupuesto que tienen. De su competencia. Exactamente. O sea, algo de su competencia. Sí, totalmente. Y la información solo se puede pedir de mi municipio o puede pedir de otra, porque la mayoría trabajamos en un municipio y vivimos en otra, y nos va a afectar a lo mejor también lo que... A través de la plataforma tú le puedes pedir al de Chetumal, al de Tijuana, al de Monterrey, al de San Pedro, te tienen que contestar porque ellos no te pueden restringir la información. Usted no vive aquí. Es más, si no eres mexicano no pasa nada, se te garantiza el derecho. Y si no eres mexicano le das, y eres menor de 18 años. Tú le puedes poner liquidado al nombre y te lo tienen que contestar. O sea, no es problema, no es un limitante. Porque a veces la gente dice, yo no quiero que se enteren que fui yo. Ah, pues bueno, es para la seguridad tuya, puedes pedirlo a través de un seudónimo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es muy buena la ley. Muy Pero buena. es rastreable de todos modos. ¿Mande? Pero es rastreable de todos modos. Pues sí, pero... Y no, digo, si te metes una computadora que le instales una cosa que no se vea que está aquí, haces un mail que puedas, que te identifique que estás de otro país, o sea, si estás en Japón y le haces la solicitud de información, cuenta. Mientras es que el sistema cuando ya le das a enviar, ojo, te manda un folio y un PDF y ese folio hay que guardarlo y la fecha. Porque como él tiene 10 días para contestarse, si al día 11 no te contestó, metes una queja ahí. Y ahí se va, el proceso se va, ¿no? Y ya los pueden multar con 10, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Y la deuda va aumentando, ya no es como antes. Ahora tiene que pagarla de su bolsa, no es del municipio. Antes era, pues bueno, me multaron, pues lo pago de aquí. Entonces era como estar jugando, ¿no? Pues me multan, soy alcalde y lo pago del dinero de ahí. No pueden hacer eso, es contra la ley. Lo que pasa a veces es que pedimos la información, eso siempre pasa, siempre. Pues yo pedí algo y nunca me contestaron. Oye, no te contestaron, tienes derecho a que te contesten. Entonces, pasaron los 10 días, al día número 11 tú puedes pedir un recurso de revisión, se llama, y inicia otro procedimiento, donde va a haber dos cosas. A la persona obligada, se llama sujeto obligado, la van a requerir para que te dé la información. Y puede que allá acabe, ¿no? Oye, pues es que no te la di y demás. Siempre lo hacen así. Ellos están dispuestos a decir, no se la voy a dar, que acabo nadie dice, nadie va más allá. Entonces, la mayoría de veces que niegan la información, lo hacen con dolo en el entendido de que no va a haber una queja. ¿Ya? Entonces dicen, pues no me dio la información. Bueno, pues no, es que no te quejaste, no hiciste todo el procedimiento y va a quedar. Viene el sujeto obligado a la junta de conciliación y dice, no te la puedo dar porque no te la puedo dar, no te la quiero dar. Bueno, y ahí entra otro asunto y lo multan. Lo multan y con buena lana, ¿no? Entonces, y como nosotros, sí saben esa, ¿verdad? De que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, igual a ellos. Oye, es que yo no sabía, pues qué pena, manito, pues te va a tocar y vas a tener que pagar una multa y demás. Lo que pasa es que han sido mismos todos los sujetos obligados en cumplir con la ley. La ley entró en el 2015, ya va para 3 años y hay gente que no tiene ni su sitio de internet. O sea, eso es negligencia, ¿no? No es mi problema que no tengas dinero de tus prioridades, debió haber estado que tengas un recurso para la transparencia. Eso es muy buena. Y en la medida, eso como lo decía el otro, la participación, en la medida que más usemos la transparencia ayudamos a los que no pueden usarla. ¿Sí? Porque lamentablemente la mayoría de pesos que son desviados o no aplicados, pues son los que van dirigidos a los más pobres. Y no a los más pobres, a los que usamos hospital
del IMSS o el hospital público que vas y está en ruinas o hay mucha gente o está saturado y luego te dicen que no hay medicinas y que no hay camas porque no hay dinero, pero luego ves que se roban carretonadas de dinero, entonces tenemos que empezar a hacer... ¿Mande? Y de medicamentos también. Lo que le digo, o sea, el presupuesto dice que hay 1,000 millones, entonces yo digo, a ver, me estás diciendo que no, pues te hago una solicitud de información para que me digas cuánta medicina está llegando ahí o cómo está aquí el asunto, explícame. Ese es el derecho de información. Siguiente. Sí, no vale para atrás. Esta es una métrica que están evaluando de 18 congresos, cumplen con todas las variables, el 84%, el 94% de las instituciones que se evaluó en ese momento cuentan con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información. Es lo que usted decía, oye, si no tengo internet, ahora tienen que tener una oficina y una computadora y una persona que te diga, y si no la sabes usar tú la computadora, la persona lo hace por ti. Aquí en el Congreso del Estado ya tienen una oficina que hace eso, pero todas deben de tener una oficina que tú puedas hacerlo. O inclusive en la comisión, en los órganos de transparencia local, porque en algunos estados se llama Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Aquí en Nuevo León se llama Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, ¿verdad? Como el INAI, que se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Me iba a decir algo? 18 congresos de 30, De 32, ¿sí? de 32. Sí. Sí. O sea, quiere decir que es el 51%, Sí. 55%. Sí. Cuando eso hizo variable, porque por ejemplo el de Nuevo León no cumplía con muchas cosas que ya cumple, ¿no? Que ha ido avanzando ahí más o menos. Pero la verdad es que son muy, ¿cómo se le puede llamar? No quieren hacerlo, no quieren, y eso no solo pasa en los congresos. En México el servidor público es muy patrimonialista. El puesto es mío, la oficina es mía, el carro público parece que es de ellos, la Suburban del año, no la andan ahí, llevan a los hijos a la escuela. Oye, eso no se puede hacer, eso, para que sepan, eso es debido a recursos públicos. Si el funcionario va y, dices que soy mujer, si el funcionario va y desvía, pero es patrimonialista, perdón, no es en México, es a nivel Latinoamérica. Vino un experto en temas políticas aquí a Nuevo León y esa frase se la estoy agarrando de él, el patrimonio es nuestro, es mío. Entonces yo ¿por qué te voy a decir a ti en qué gasto? Pues tiene que decirme porque no es tuyo, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que transparentar todo? Porque así es el servicio público. Si tú no quieres que tu nombre aparezca en una lista de nóminas, si no quieres saber cuánto gastas en lonches, si no quieres que sepan cuánto gastas en seguros, vete a trabajar en la iniciativa privada, porque no tenemos derecho a preguntarte nada. Aquí tenemos el derecho y tú tienes la obligación de contestarnos todo lo que te pidamos, por ejemplo, lo que venga a la ley, ¿no? Ese es el chip que tenemos que tener. Yo tengo el derecho a preguntarte todo lo que quiera preguntarte sobre tu encargo público y sobre el gasto público. Evidentemente no le van a preguntar sobre su casa y demás, a menos que sea la Casa Blanca y se haya hecho con cosas corrupción o cosas raras, ¿ya? ¿Sí? Pero así es la mecánica que debemos entender, dígame. ¿Hay algún acceso a saber el Congreso de Nuevo León cuál es su balance? Sí. ¿En todo? Sí, creo que se los puedo mandar para que tengan tenemos una evaluación, de hecho no la traje impresa, pero te las podemos hacer llegar, la del Congreso del Estado de Nuevo León, para que veas cómo va en el avance de cumplimiento. A ver cómo va. Sí, de hecho la sociedad civil, les decía que tiene que ver sociedad civil, la organización de la sociedad civil que está colaborando en esto con el Congreso es donde yo estoy. Ahí a lo mejor alguien de otros estados quiere el Congreso de Querétaro, por ejemplo, Sí. de Coahuila. Sí podemos. Yo les mando los de los 32 estados. Y además, si quieres anotarle, no tienes con qué. Les mando lo de cómo se llaman sus institutos de transparencia de los 32 estados para que sepan cómo. El INAI tiene se llama TELINAI, ¿no? Le pones ahí INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y todo lo que tenga que ver con dependencias federales, ahí hablas y está una persona que te hace todo, ¿no? Oye, es que yo quiero pedir sobre cosas mineras o una extracción, y es el de índole federal, le toca a Semarnat, a Profepa, depende del asunto, ¿no? A la Comisión Reguladora de la Energía, depende del asunto. Y quieres pedir una información sobre cosa que es de índole federal, ellos te asesoran cómo. Está integrado por el presidente municipal o regidores, quiero ver
quiero ver el documento que contiene la minuta de la reunión de cabildo, no se llama, tiene otro nombre, y te lo tienen que dar, pides copia simple. A veces lo que te hacen es que pagues las copias, ¿verdad? Pero ya... Exacto, acta de cabildo. Exacto, el acta de cabildo. El acta de una reunión donde se aprobó una licitación, el acta, tú puedes pedir, siempre tienen que pedir documento. Tienes que pedir el documento que contenga esto, ¿no? Ya te desprendes ahí, en cada caso, pero ya notó, ¿cómo te llamas? Sofía, que les tengo que mandar la evaluación de los 32 congresos. ¿Y de más. los municipios lo tienen? No hay. De ninguno. No, de hecho eso es otra cosa que se necesita y urgente, evaluar a los cabildos. Porque ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa cuando pasa algo en una ciudad? El presidente municipal. Nadie dice cabildo. ¿Alguien ha escuchado que el cabildo tiene la culpa? A ver, ¿quién dice? No. O el regidor. Nadie dice el presidente municipal. Y el cabildo, como el Congreso, es un órgano colegiado. Los regidores, los síndicos y el alcalde votan por aumentar el precio del catastro, por aumentar el precio, cambiar el uso de suelo, expedir una licencia, cobrarte más predial, autorizar una calle donde no debía. Votan todos. Entonces, es como los diputados. ¿Como municipio? Perdón, el municipio. El municipio se integra legalmente por un presidente municipal, el cabildo. Es el ayuntamiento, perdón, el ayuntamiento se integra por un presidente municipal, síndico y regidor. El presidente sería como si fuera el ejecutivo, el síndico sería el judicial y los regidores serían el legislativo, pero todos los votos cuestan lo mismo. Ellos van en proporción a los habitantes. Y valen lo mismo el voto. Aquí nosotros podríamos hacer el cabildo de Monterrey, ¿no? Alguien se elige presidente municipal acá, el compañero, los demás síndicos y los demás regidores, y el presidente dice, el presupuesto para Monterrey del año siguiente son 1,000 millones y vamos a pedir deuda por 500 y demás. ¿Quién vota a favor? Oye, pues todos votaron a favor sin discutir nada, o ya se pusieron ahí de que no, pues primero dinos qué lo vas a gastar y para qué quieres más deuda, y si no hemos pagado la deuda de allá y cómo vamos a garantizar los ingresos y demás. Es colegiado la decisión. Acuérdense de no... Lo más fácil para la clase política son malos todos. No. Tenemos que empezar a repartir culpas por ti, y hacer responsable a cada quien de su voto unipersonal. Que votó en bola, ese es su problema, pero tú fuiste el que votaste en bola, tú fuiste el que votaste a favor y tú fuiste el que votaste en contra. El gasolinazo. Todos los diputados aprobaron, ¿no? Hay que ir a ver, y eso existe. ¿Quiénes se opusieron? Eso lo puedes pedir aquí. Tú puedes pedir esa votación de tal ley en el Congreso de tu Congreso o a nivel federal, sí. Tengo una duda. A ver. Bueno, ya nos hicimos un poquito bolas aquí. Esta ley de transparencia, en nuestro caso, nuestra duda es aplicarla al municipio. Ajá. O sea, pedir la rendición de cuentas en base al municipio, un ejemplo de Cadereyta. Ajá. Entonces sí se puede meterse uno a la plataforma y descargar No descargas nada, ahí te va guiando Ajá. para que te des de alta y entonces ahí te dice de qué estado eres. Por ejemplo, Nuevo León tiene su plataforma como local. Ajá. La plataforma nacional te va a decir que de qué entidad eres y luego ya te va a ir guiando para que llegues al tuyo. Ok, porque pensaba que nada más era por estado, pero entonces sí puede ser por municipio. Sí, como yo le decía al compañero, o sea, yo me puedo escribir en la de Nuevo León aunque viva en Quintana Roo, Ok. porque no te piden pasaporte ni te piden comprobante de domicilio, o sea, tú te inscribes como si fueras en la de Nuevo León. Sí, porque ayer, el problema que tenemos en mi comunidad es que el gobernador nunca da presupuesto para las comunidades, Ok, o para nuestra comunidad, ok, siendo que la comunidad es donde está la mina, ¿no? ok. Entonces nunca tenemos para acomodar las calles, las escuelas, nada. Y el delegado siempre te dice, es que no tenemos presupuesto. Ok, Y todos nos quedamos así con que, bueno, no hubo. ok. No hubo en este año, no hubo para el otro. Pero les Sí, crees, sí, pues, ajá. digamos, les crees. Les creemos, y entonces con esto que usted nos está diciendo, pues ya tendríamos una herramienta para poder decir, Claro. ¿saben ¿El qué? Congreso es Querétaro ahí? Sí. El Congreso de Querétaro, como todos los congresos, aprueba el paquete de egresos y de ingresos. Acuérdense, la ley de ingresos contiene de dónde va a tener lana el Estado para todo. ¿Qué va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar las actas de nacimiento? ¿Cuánto va a cobrar de impuesto al hotel? ¿Cuánto le va a cobrar a las minas, si es que les cobra? Sí. Y el de egresos contiene en qué se lo va a gastar. Ningún gobierno puede o cobrar algo que no venga a la ley o gastar algo que no le permita la ley. Por eso hay una ley de ingresos
donde va a venir la lana y hay una ley de egresos. Yo te propondría que busques el presupuesto de egresos de Querétaro, lo bajes y lo busques por sector, ¿no? Si hay algún área que tenga que ver con mina, y que busques el de ingresos, los derechos que cobran el Estado, si es que no sé si los estados cobran derechos a las minas, no desconozco, ¿eh? Sí, sí, Bueno, si el Estado de Querétaro cobra derecho, buscan el presupuesto, ingresos por derechos, y por ejemplo, puede haber los del actas de nacimiento, ese es un derecho que cobran, pero entonces buscan de las minas, y yo creo que debe ser mayores de las minas que el de las actas de nacimiento. Y luego tú solicitas, de acuerdo a ese presupuesto, los documentos que te digan dónde están ejerciendo ese recurso mensual. Y ahí le vas a ir sacando la hebra. ¿Dónde están? Hasta que un día llegues, o se lo están robando, o no lo ejercen, o lo están desviando. Porque si el recurso está etiquetado para sillas y te lo gastas en café, está desviando porque no está ese recurso que cuando el recurso está etiquetado para algo solamente lo puedes. Pero, por ejemplo, en el caso que mencionaban ellos, es un municipio, el fondo que mencionaba el compañero es destinado no al Estado, sino al municipio, a la mina. Entonces el fondo minero nada más puede disponer de él el presidente municipal, el cabildo, los regidores, El ayuntamiento, porque son todos, ajá. Ellos pueden descargar un papel donde venga quién autorizó el uso de ese Primero hay que ver quién lo cobra. ¿Es un derecho municipal o estatal? Es municipal. Municipal. Entonces hay que ver en el presupuesto de ingresos del municipio, La ¿no? SEDATU es la que se encarga de desviar todo esto. Bueno, pues ahí Entonces, está el ya ratón. gobierno federal, Ahí está el todo ratón. esto, Se da y ya precisamente, porque la situación que tiene la compañera, lo tenemos en Guanajuato, pero nota de eso. SEDATU es la que se encarga de lo que están estar hablando. distribuyendo el dinero. Ok. Nosotros tenemos el problema de que el gobierno municipal dice, yo aquí tengo el dinero, denme presupuestos, ¿qué voy a hacer? Se localizó los poblados precisamente adjuntos a lo que es la industria minera, pero el gobierno municipal, sabemos la astucia, dice, yo de lo que tengo voy a desarrollar aquí, acá y acá, pueblos mágicos, mineros, total que una serie de cuestiones, pero eso es lo que le dan. Pero la SEDATU es la que se encarga de todo eso. Ahora, si viven en una comunidad, pues yo, no estamos desviando un poco el tema, pero es lo que quieren saber. Organiza tu comunidad y plantéense qué necesidades tienen ustedes, no que ellos quieren acomodar, porque luego va a pasar. ¿Se acuerdan de la enciclomedia? ¿Alguien escuchó la enciclomedia? Este programa de Fox maravilloso que quería meter pantallas digitales en las escuelas, ¿no? Pues estaba muy bueno porque era una pantalla interactiva. El expresidente municipal de aquí. Bueno, llegaban esas pantallas a escuelas sin luz. O sea, no mames. O sea, ¿cómo vamos a poner pantallas? Sí, entonces, ¿cuál es la necesidad de ahí? Gastarse el dinero y robárselo. Entonces, ¿cuál es la necesidad del programa del uso de sus recursos? Que sea para un programa de ustedes, no para una cancha de fútbol, o si eso necesita la comunidad, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero si necesita un mejor camino, un camino saca cosechas, Por eso, pero no sé. si el regidor o los regidores que le votan al presidente municipal, el presidente municipal dice, vamos a hacer esta cancha de fútbol, y si los regidores le votan, pues agarran de ese... Porque saben que nadie va a ir a meterse con ellos. Entonces, el momento que sepan que ustedes están atentos a ver, no, las sesiones de cabildo son públicas y te tienen que dejar entrar, ¿no? Mientras tú estés ahí, que ellos puedan seguir su reunión, yo puedo estar sentado, esto fuera cabildo, yo puedo estar sentado atrás, ¿no? Oye, no puedes votar, o tienes que empezar a buscar a los regidores que tú quieres, a los aliados, porque así hay en todos, ¿no? Oye, yo vengo con él, tú estás de acuerdo conmigo, oye, yo te planteo, fíjate que no estamos de acuerdo en que voten eso, porque esto no necesitamos en la comunidad, ¿no? A ver, pues no sabíamos aquí, pues aquí nos dijeron que ustedes ya habían venido, porque así pasa. Acuérdense, igual que los diputados, los regidores, hay quienes sí participan, hay quienes nomás van y votan, hay quienes sí se involucran. El regidor es todavía más padre que el diputado, porque sesionan una vez o dos por mes. Aquí en Nuevo León los diputados sesionan 3 veces por semana, y el reglamento dice que tienen que ir a las sesiones de pleno, que son lunes, martes y miércoles, y a las comisiones, para que se les pague. El cabildo 2 veces por mes y ya, no dice nada más. ¿Y si no van? Y si no van, se puede justificar como por muchas cosas, de
causa fortuita y les digo que es como la escuela que se murió la abuelita, todos los inventos pueden... A lo mejor nos desviamos un poquito del tema, pero ahorita, bueno, hace rato mencionaba el compañero Agustín, necesitamos meter de nuestra gente, a lo mejor no una diputación federal, ¿O un regidor? pero por lo general nuestras secciones siempre buscan, bueno, en los tiempos de elecciones los candidatos se acercan a las secciones porque el sindicato minero pues es nacional, es una organización grande, entonces buscan pues ahora sí que tu apoyo moral o no sé, y siempre te andan Casi siempre buscan de lana, ¿verdad? Sí. Porque eso no, güey, no, así de que sí yo te apoyo, no, dale lana. Entonces siempre te andan ofreciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te doy una regiduría, todavía también un candidato, saquen un candidato de su base, incluso lo tenemos en nuestros estatutos y todo el show. Y eso es lo que buscamos, y lo que nos mencionas ahorita, Y no es malo, muchas gracias por la información, es porque a veces sí sacamos regidores de la base para las secciones en las que trabajamos. Pero al año o al medio año Se convierten en Romero Shams. se convierte exactamente, ¿no? Votan el contrato colectivo que los afecta a todos. Ellos tienen porque siguen siendo trabajadores sindicalizados, nada más que desempeñando un puesto en el público. Como comisiones se llaman, ¿verdad? Así es. Entonces ellos tienen la obligación de venir ante el comité, que tenemos un cuerpo de vigilancia y justicia. Corrígeme si me equivoco, mi hermano. A decirles qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aportando, ¿no? Porque al final de cuentas del apoyo de la gente que nos estamos trabajando, pues, estamos de acuerdo, pero se les olvida, ya no vuelven. Entonces lo que menciona ahorita el compañero de Querétaro y la compañera Mariela tiene mucho que ver, ¿verdad? Que les empieces a investigar y que tú empieces, las elecciones están a la puerta de la esquina y ahorita están a toque puertas para... Es que luego tenemos, la política es mala no te va a afectar y el puesto se va a ocupar, entonces lo va a ocupar todos los puestos, o sea, yo le digo a la gente de que no me estoy interesado, todos los puestos se van a ocupar, todos, entonces más vale que pues ahí medio distingamos a quién. Y eso de las personas, pues ya yo no me quisiera meter ahí, eso pasa en todos lados, es decir, no es algo, no tiene la patente, compañero, pasa en todos los gremios, pasa en todos los partidos, la gente llega, pasa en los que nos prometen todo el bronco, ¿no? O sea, pasa así, luego se olvidan y demás. Ahí por eso es muy importante la labor social, o sea, ¿qué le ha dado tanto a alguien a esa tierra que luego no pierde el camino? Porque es muy fácil perderlo acá, es muy fácil, pero ya no me quisiera meter en temas que luego pueden rayar en lo personal, eso ya, de ahí, pero aprovechen la oportunidad y si necesitan que se atiendan las demandas ahí. Y luego ya para terminar, el regidor es el más cercano a la gente, no el diputado, de nadie conoce al regidor, esa es la autoridad más cercana porque es del municipio, sí. Oye, yo tengo una duda, ¿y de qué me serviría saber que él estuvo en contra si esto nada cambia? Y si yo tengo la certeza de que estuvo en contra o a favor de algo votado, ¿qué procedimiento se hace y qué tiempo o qué forma sería el castigo, algo con la ley? Porque yo que sepa, ningún diputado, gobernador o de cabildo ha sido procesado por algún tema de estos. Y de desvío de recursos, se roban el dinero, pues menos ¿sí? pues. Y de desvío de recursos tenemos al compañero de Coahuila, tenemos a Yucatán, etcétera, que no son 2 pesos, pero hasta la fecha no hay ningún procedimiento que digas, oye, si quiero le mocharon la cabeza para ponerle en la lóndiga en una esquina, ¿no? Para que haya... Ya está muy ultra esto, compañero. Yo nomás para comentarle y redondearle un poco más aquí a los compañeros de lo de la que están tocando el dinero del fomento del fondo minero, que también se acercaron un poco a la empresa, porque la empresa son partícipes de ese, tengo entendido yo que ellos son partícipes, formaron un consejo interno entre lo que es gobierno municipal, la propia empresa, ella tiene que estar más al pendiente de dónde va a parar esos recursos que ella le está cobrando el propio gobierno y destinarlo en algo provechoso para la misma comunidad, que ese es el principal
función de ese cobro para que tengan mejoras las comunidades que tenemos nosotros como la industria minera. ¿Sí? Puedes, con base en la información que tienes, exigirle más, porque el hombre pudo haber votado eliminar un programa de pobreza y ir mañana a una colonia de pobreza extrema y prometerles que les va a traer, y la gente a lo mejor le cree. Pero tú ya sabes, oye, tú lo eliminaste, no seas criminal, o sea, ¿qué pasa ahí contigo? ¿Cómo vienes a prometerme que vas a acabar con la corrupción si votaste a favor de tal o cual ley y demás? Esa es la sanción social que le podemos dar nosotros. La demás gente, la mayoría no se mete a ver los programas de campaña, los programas de gobierno, ¿no? La decisión en mayoría lamentablemente se toma por los spots y la campaña política. Le creemos de acuerdo a la calentura y cómo se vayan llevando las campañas. Pero lo otro podemos hacerlo nosotros. Oye, ¿cómo vienes a decirme que tú defiendes el tema minero si votaste esto que nos afectó totalmente y aquí está, y aquí está, y aquí está? Sale corriendo de aquí, compañero, porque no te queremos, ¿sabes? ¿Cuántos años para atrás? ¿Qué? ¿Puedes La información a partir de la nueva ley creo que son 2 periodos. No quiero equivocarme, pero ahí viene muy bien específico toda la información que tú puedes pedir. Es muy buena, la ley de transparencia es muy buena. ¿Cuál es la nueva ley? ¿Esta de Fox? No, esta fue se- el iniciador, ¿verdad? No, sí, Fox fue el iniciador. De hecho, Fox fue el Toallagate, ¿se acuerdan? Que compraron toallas ahí carísimas en Los Pinos, él la inauguró, que la compró Martita Sogún. Pero esta ya es una ley de avanzada que al menos en el papel a mí me encanta, ¿no? Ahí se topa uno con paleta a veces para aplicarla, pero si tú le sigues, te vas ahí. ¿Y cómo se enseña uno? Haciendo pruebas. O sea, ¿cómo te vas a volver experto en transparencia? Solicitando una cosa y luego vas, oye, ¿por qué me la negaron? Ah, es que le faltó aquí una coma. La vuelves a meter sin la coma. Y oye, esto, pues ya dígame dónde la estoy regando, y ahí te vas a ir puliendo tu tema, y un día vas a poder ayudarle a otra gente a que lo haga, sin necesidad de ser abogado, ni doctor en leyes, ni nada. Esto es de práctica. Los derechos, acuérdense que tenemos que ejercerlos, ¿no? Si no, no sirven mucho. El número 2 es participación ciudadana y rendición de cuentas. Promueve la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas. Utilizan mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y demás objetivos. Pues bueno, aquí esto es lo que debiera ser, digamos, si van a aprobar una ley. Recientemente en Nuevo León aprobaron una ley de desarrollo urbano. Entonces, lo mínimo que hicieron fue hacer mesas de trabajo donde invitaban a los interesados en escuchar en tener participación en la decisión que estaba esta ley. Finalmente hay una cosa que no estuvo muy claro, si se decidió de manera pública, si lo que opinó la gente fue ahí. A veces pasa que hacen mesas de trabajo nomás para legitimar lo que van a votar. Así pasó, por ejemplo, con la ley de seguridad interior. Los senadores 2 días antes de votarla mandaron a invitaron a ciudadanos y organizaciones. Todos estaban muy enojados, les dijeron cosas, y luego cuando votaron dijeron, pero nosotros tenemos apertura, aquí les dimos asiento a todos y nos dijeron lo que quisieron. No les vamos a hacer caso, ¿verdad? Pero les dimos el asiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que facilita la supervisión de eso? Es decir, me llevas a una mesa para escucharme, pero luego lo que te dije lo avientas ahí en una de estas y vuelven a probar lo mismo que ya habían acordado. Eso pasa muchísimo. Pero otra vez la sanción, y hay que buscar que estos, que luego se dice que atiendan a la participación ciudadana y demás, y luego dicen, pues ya le dimos participación a la ciudadanía. Pues no, eso no es participación. Esa ley de desarrollo urbano Siguiente. que mencionas Siguiente. es la que declararon controversia constitucional. Ajá, los municipios, porque ellos decían que invade sus facultades. ¿Leíste el artículo que escribió Abraham en la jornada? No lo he leído. Nos lo repartieron el viernes pasado, vale la pena, como el que escribió Carlos Fernández con los municipios, porque atacan ese problema. Y muy bien, muy bien. Así como dos municipios se ampararon contra la ley de seguridad interior, igual contra la ley de desarrollo urbano, pero no están las personas atrás, porque igual la gente está muy ocupada y luego los que participan son los desarrolladores, es decir, la empresa sí debe participar, pero ¿cuál es el último fin de la empresa?
negocio. El lucro, entonces ellos no están viendo el lucro. Y es necesaria la empresa para todo y demás, pero tiene que haber la contraparte, el derecho humano, el derecho de medio ambiente y demás que no se afecten otros Calidad de derechos. vida, que es lo que mencionaba Abraham en esta ley. ¿Cómo la promueven? O sea, mediante un periodicazo. ¿Cuál? O sea, ¿cómo promueven la participación ciudadana? Regularmente mandan correos a asociaciones civiles organizadas, entonces ya uno se entera y envían ahí. Ahora, yo he ido a mesas que me entero por alguien o veo publicado en medios y ahí voy y me siento y no me han sacado de ninguna, ¿verdad? Pero sí ha pasado que la gente luego no la dejan entrar porque también quieren cómodos, pero hay que ganarse el lugar y eso es de cuchillo de palo. Nosotros tenemos un convenio firmado con el Congreso y 2 veces no nos dejaban pasar. O sea, imagínate el nivel de cosa ahí, pero por una tontera de alguien no vas a claudicar y hay que elegir las batallas, porque las batallas se te van a presentar muchas todos los días. Entonces tenemos que elegir con qué sí nos vamos a enganchar y con qué no, ¿no? Es como en el día que vas manejando y te pita alguien y tú decides encabronarte y seguirlo y ahí jugar picas y entonces, pues, pobre vato, ¿no? No sé qué vaya a pasar, entonces hay que elegir las batallas, seguir participando y no claudicar, porque esto así es, aparte, esto no es de un día para otro. Y hay muchísimas cosas que te dicen ya no vengas, ya no hagas, no va a cambiar, la apatía, las cosas que hacen, o sea, todo, hay como una pared llena de, ya, por favor, ríndete. Y a lo mejor hay una chiquita que te dice, sigue, ¿no? Entonces que hay que seguir, porque la problemática se siguen afectando, las cosas se siguen dando y no sé. A mí me emociona mucho, pero a veces también ya quiero renunciar, no se crean, ¿no? Es como, yo digo que es como llevar una piedra cuesta arriba y luego de repente se te van encimando todos y descansas tantito y se te vienen y no, pero otra vez empezando. 28 de las 34 instituciones legislativas regulan la figura de iniciativa ciudadana y 25 la consulta popular. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, para presentar una iniciativa de ley, solamente necesitas una persona para presentarla. Hay entidades que te piden cierto porcentaje de respaldo de la población, ¿no? La consulta popular sí se necesita. ¿Mande? Pero igual, si no te hacen caso. Ajá, sí. Pero si no lo intentas, pero si no lo intentas nunca vas a saber. Es correcto, o sea, Y además, yo la voy a presentar y me la tienes que aprobar. Aquí voy a dormir todos los días hasta que la pruebes. Digo, hay gente que así se acampa, ¿no? Hay que ver qué medida vamos a presentar. Necesitamos algo que adopte la demás gente. Eso es bien importante. Lo que nos duele a mí no necesariamente te va a doler a ti. La gente participa cuando le duele algo. Participa en desapariciones cuando le secuestraron a un familiar. Participa defendiendo, no sé, compañeros de ustedes porque hubo un accidente en algún lado o alguien cercano a tuyo pasó eso, entonces la causa la sientes tuya porque te duele. Cuando no te duele, no hay cómo, no hay poder humano que jale a la gente a participar. Lo primero es que te duela y no necesariamente el dolor físico, ¿verdad? Que lo hagas tuya la causa. Entonces hay que ver, oye, si tenemos varias causas en la comunidad y somos 50 y 48 están de acuerdo con una y esa es la que no me tocaba y pues bueno, me voy a unir con los 48. Y ya después los convenzo de que vengan con la mía, y ahí vas, ¿no? Pero el asunto es empezar, y sí es cierto, necesita la gente victorias, porque ir a presentar algo y estar allí y luego de que puta nunca me hacen caso y para qué, ¿no? Por eso hay que, cuando uno se vaya a meter a esto, a una iniciativa de ley o apoyar algo, tiene que hacer como lluvia de ideas y no aventarse a los borras, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis aliados? ¿Cuáles van a ser mis no aliados? ¿Qué cosas me puedo presentar? ¿Quién de mi propio grupo me puede apoyar? ¿Quién de mi grupo me va a poner barreras? ¿Quién de afuera me va a apoyar? ¿Quién de adentro no? ¿Quién del gobierno es mi aliado? O sea, si son 42 diputados, ¿con cuántos cuesta? ¿Alguien vio House of Cards? ¿No? Es una serie donde tachaban allá los diputados de que tú estás conmigo, tú estás contra, entonces hacían una lista y luego, este está contra mía. Pues a ver cómo le llego para que se una conmigo y entonces así era todo el asunto. Es, pues, ¿qué vas a hacer para que esto camine? Y entonces tengas un producto que te cause una satisfacción y no que al revés haga más grande tu apatía o tu enojo o tus ganas de ya no participar nunca y de ir diciendo pues que no sirve hacer eso, ¿no? Porque eso pasa muy seguido, tiene razón. Entonces hay que elegir qué queremos involucrar y qué vamos a apoyar ahí, ¿no?
Pues les decía, aquí en Nuevo León es una sola persona, 2 estados, la consulta popular ya se puede, ya en esta elección vamos a tener como 5 consultas, es decir, ocupabas firmas, una parte esto viene en la ley de participación ciudadana, la consulta popular. Por ejemplo, una bobada que preguntó el gobernador es de que si estás de acuerdo que en los parques públicos del estado haya puestos de primeros auxilios. Es una bobada porque eso no lo pones a consulta popular, eso lo pones. O sea, un puesto de primeros auxilios en un parque, ¿a quién le suena que debe estar ahí? O sea, que ya debe estar ahí, ni siquiera deben de consultarlo, ¿no? Porque es muy probable que alguien se quiebre el tobillo, que alguien se accidente y demás. Bueno, lo van a meter a consulta, ¿no? Una consulta popular la haces cuando afectas a un grupo social, cuando afectas a una cosa económica, cuando afectas a un área poblacional que no todos están de acuerdo y que va a causar un impacto tan grande. El ambulantaje, por ejemplo. Sí, ¿no? La construcción del metro, por ejemplo, también podría. Sí, ¿a dónde llevamos el metro? ¿A dónde lo llevamos? Si lo quiero por aquí o lo quiero yo en Apodaca o el metro debería estar hasta Santa Catarina o en vez de metro, metrobús, algo así, podrías consultar, pero no poner puestos de primeros auxilios, ahí es como poner lámparas, pon las lámparas y ya no me consultes tonterías, porque aparte cuesta, o sea, toda organizar la boleta, imprimirla para que vote sí o no, cuesta dinero. Maestro, por ejemplo, si ya lo hicieron el trabajo, ya pintaron los arcos y todo, ¿qué puedo hacer yo para no reclamar? Decir que no me pareció, que ese ingreso ya lo pago en otro. Bueno, pues ahí puedes ver en el tema presupuestal, ¿verdad? O sea, y tienes que documentar muy bien. Por ejemplo, aquí el gobierno del estado había solicitado 50 millones para viáticos, ¿no? Casualmente cuando el gobernador iba a ir por la presidencia. Oigan, no gasten en viáticos, váyanse en camión o no vayan, ¿para qué quieren viajar tanto? Gasten lo mismo que el año pasado, era un aumento casi del 80% en viáticos. No saben dónde gastar esos 50 millones, vayan al hospital metropolitano y la gente no hay ni sillas para espera, están en el piso, ahí gástenlo. O sea, hay prioridades, siempre hay prioridades, ¿verdad? Todos volvemos a lo mismo, primero consulto en qué se iba a gastar el dinero en ese tiempo. Pues sí, y ya, si tú, ahora, yo me diría más bien, ya está hecho, y luego... Ya se bonita la plaza, Sí, bueno, oye, pues mejor voy a pedir el contrato de cuánto costó esto. Eso está más interesante porque ya luego, y la empresa, resulta que la empresa era el primo del alcalde de no sé dónde, y la sociedad, entonces eso está más padre que a irte. Yo no estaba de acuerdo con que los clientes van a decir, pues qué pena, porque a veces no estamos de acuerdo y tienen que hacerse las cosas. Pero si investigas cuánto costó, y así pasa, oye, una banca, 800,000 pesos una banca de parque. Oye, espérame, así viene cotizado pero que la gente no va y revisa. La gente no va y revisa, entonces, a ver, 800,000 pesos de una banca, pues será diseñador como las que puso aquí el alcalde de San Pedro, costaban 1,000,000 cada banca. ¿Son de diseño? Son de diseñador. Entonces no era cualquier mugre banca, ¿verdad? Era una banca hecha especialmente para... 1,000,000 costaba cada... Entonces depende de un sitio te puede entrar por lo de las minorías, ¿no? La representación proporcional. Ahora ya van a ser pluris, por lista. Se cambió Nuevo León. Pero bueno, eso es lo de la información parlamentaria. Si fuera un cabildo es lo mismo, pero no, creo que va a tener una sesión de municipio, ¿verdad? Sí, viene en el asunto, en el programa, sí. Esto es el talón de Aquiles de todos, información presupuestal y administrativa. La administración gasta el presupuesto asignado a la institución legislativa, así como a las comisiones legislativas, personal de apoyos, grupos parlamentarios, representaciones proporcionales, representaciones populares. Por ejemplo, la información presupuestal general es cuánto dinero le toca al Congreso, ¿no? Para este año el Congreso de Nuevo León tiene aprobados 380 millones de pesos. Eso se lo gasta en mantenimiento de edificio, en el salario de los diputados, obviamente, en personal que contratan, pero este rubro es opaco en todas las entidades, los grupos parlamentarios, es lo que decía de las bancadas, lo que mencionaba Agustín. Oye, pues los tiene acotados el titular de la bancada. Sí, es por cosa política, pero también económica, ¿no? Él es el que tiene la titularidad legal de los gastos. Y en la Cámara de Diputados son cientos de millones cada mes que reciben los diputados. Por ejemplo, para participación ciudadana a nivel federal, cada uno recibe 25 o 30 mil pesos.
Esos son los que dedican a regalar cosas y chunches a la gente y luego la gente piensa que el diputado lo paga con su bolsa. Un diputado no va a pagar nada con su bolsa. Nada. Es el famoso bono de gestoría, ¿verdad? Que le llaman. Aquí en Nuevo León y a nivel federal. Sí, ahora es el presupuesto por bancadas, entonces ellos tienen que gastárselo en talleres y demás, pero lo dan cosas como corte de pelo y brigadas de alimentación y brigadas de... Eso hacen en muchas colonias, ese tipo de brigadas y ayudas. Aquí es lo que les decía, el diputado cuando hace campaña, la gente le pide mucho al diputado perdón, pero porque cuando hace campaña el diputado le promete a la gente que le va a arreglar la vida, ¿no? ¿Ocupas allá? Sí, yo te la doy. En salud, sí, yo... Becas, claro, becas. ¿Qué más? Educación, una escuela nueva y casi que la llevan como si fuera Aladín. Pero pues no son facultades de ellos muchas veces. Y luego la gente va y les pide cosas a los legisladores, pero también porque hay muchísima necesidad en la población. O sea, yo no juzgaría a alguien que va y le pide a algún diputado porque, pues para empezar, no quisiera estar en esa situación de tener que ir a verle la cara a un diputado para pedirle algo, porque es algo grave que tiene que pasar en tu vida para que se te haya cerrado todo el mundo y ir ahí, ¿no? Y a lo mejor le toca a un legislador buena gente que lo apoya, a lo mejor le toca decir, eso no nos toca. Y eso es, la verdad, no nos toca, pero ve al DIF. Esa es la dependencia que tiene el presupuesto para esto que ocupas. Es salud, pues ve a salud, porque salud tiene 4 centros médicos y aquí y acá son para la mujer y demás, ¿sí? Pero de repente sí le resuelven. De las 34, miren, tiene tacha, a ver cómo se redujo, 24%. De las 34, solo 20 cumplen con estos. Los congresos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo no cumplen con ninguno. Eso era previo a 2016. ¿Ven? Manejo de los recursos públicos, información sobre sus órganos administrativos. El presupuesto de los comités o de las comisiones no está muy claro. Si tú tienes un comité ahí yo le llamo un comité de eventos sin sentido y es el que más gasta en todo el Congreso, ¿no? Organiza fiestas y demás. Listo. Requieren, resguardan y publican información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes. Estas últimas dos cosas no las tiene casi ningún Congreso. Eso fue a través de la ley 3 de 3, ¿no? La declaración patrimonial se inventó pues para que una persona que llega mañana al cargo público con una casa mediana y luego sale con una mansión, pues ¿de dónde, no? ¿De dónde la tuviste? O de repente pues tenías una camionetita modesta y luego ya tienes una línea de taxis y aparte andas en un Mercedes y salieron propiedades como el Nopal. Entonces para eso era la declaración patrimonial, para cuando tú entras, presentas tu declaración, sales y se hace una comparativa. ¿Cuánto creció tu patrimonio? Oye, pues sí, me compré otra casa, pero vendí la otra y la estoy pagando. Eso es algo que es razonable, pues lo puede hacer una persona con un sueldo mediano. Entonces, oye, pero no, pues no tenías solamente casa mediana, ahora tienes 4 casas y una de campo y una en Cancún y luego al nombre de la esposa y demás. Para eso es la patrimonial. La declaración de intereses es para que digas, por ejemplo, si eres un empresario del ramo hotelero, pues a lo mejor te vas a tener que abstener cuando tengas que ver con temas de hotelería en una aprobación de una ley, ¿no? Porque te afecta el interés o tienes que darlo a conocer que tú representas tal o cual general. Las fichas de los legisladores es que viene el nombre, dónde estudió, el currículum vitae el general. Solo 5 instituciones cumplieron con más de la mitad de sus variables. 6 de 10 congresos no publican información sobre representantes populares. Esto pues es grave porque pues es lo menos que pueden hacer. El nombre completo, tiene que tener el lugar de su oficina, eso es por ley, o sea, dónde está el lugar, su oficina físicamente, en el congreso, qué extensión te puedo localizar, en qué piso está tu oficina. Si tienes una oficina de gestoría fuera del Congreso, ¿dónde está ubicada? De tal manera que yo pueda ir a que me atiendas. Una información sobre viajes y comisiones. El Senado publicó una lista muy buena de los viajes y la senadora de Nuevo León es la senadora viajera, la que ha gastado en promedio 100 o 150 mil pesos por viaje. Entonces tú lo ves y
estar a veces viendo tanta información pública es como para que te dé cáncer, ¿no? Porque te duele la panza y te duele la panza de que cómo gastan tanto y es increíble la manera a veces en que dilapidan los recursos públicos y es tremenda y dolorosa porque tú ves a la gente que necesita, o sea, y no es que la gente le den el dinero, porque hay esa equivocación, ¿no? Pues no dale servicios de calidad, garantízales la salud y garantízales la educación pública. Siguiente. Esa es la que decían de la información histórica. Aquí creo que tenemos hasta 2 y eso es lo que marca la ley, pero la ley dice cuánto para atrás deben de tener. Por ejemplo, deben de tener para atrás la información completa de los legisladores, porque a lo mejor ya nadie se acuerda de quiénes fueron los diputados de la legislatura pasada, y eso es bien importante porque quien decía de que se postulan y luego descansan y luego ven sin repetirse. Alguien por aquí opinó así, y es cierto. Entonces, un diputado a lo mejor que fue de 2000 a 2003 y ya se nos olvidó que votó una ley del aumento del impuesto predial, ¿no? Oye, pues hay que buscarle su historial ahí para saber qué hizo en pro o en contra de la ciudadanía. Siguiente. 17 congresos cuentan con archivo histórico en la web y 17 no cuentan con archivo histórico. Ahí están sus estados. Son 34 porque cuenta el Congreso de la Unión, no porque ya no hayan aumentado estados. 17 y 17. Porque son, así es Cámara de Diputados y se me habían estado asustando yo porque son 32 entidades y los de arriba Chihuahua, Coahuila, DF, Guanajuato, Guerrero, San Luis, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, sí cumplen y los otros no. Sí, a ver, dale. Dale para atrás, también lo digo. ¿Listo? Sí. gracias. ¿Querétaro está donde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Los 17 órganos sin archivo de historia. Esta información es, ojo, a diciembre de 2016, ¿eh? Posiblemente okay. si en 2017 se vieron bien buenos y ya elevaron ahí su sí pasa, digo, el de Nuevo León aumentó varias cosas, ¿no? Publicó varias cosas. No necesariamente todos se mantienen ahí exactos. Pero eso es parte de cada entidad, que haya organismos y ciudadanos que estén atrás y atrás y atrás y atrás y atrás. Oye, pues haz esto, publica acá y demás. Demandando. Si no le exiges, si lo que le exige la ley no lo hace, menos creo que no le exige la ley, ¿no? Así es. Como acá el compañero que decía que no hay castigo porque votó en contra. Pues si no hay castigo para que se roban 1,000 millones de pesos menos del otro. Pero la sanción social es bien importante. En Argentina, aún con toda su crisis, cuando llegaban los políticos corruptos a un restaurante, empezaban a sonar con los tenedores los platos. Se iban. O sea, no eres bienvenido aquí. Eso es una sanción. No eres bienvenido, ratero, vete de aquí. Tú eres el parte del problema, no eres de nosotros. Pero viven en el extranjero. Pero cuando vean ahí, es una parte de la sanción social. La otra es que la cabeza. Usted sí lo soportaría. Ve, compañero, entonces no es la participación, es la lana. Así no. O sea, Si lo van a elegir para representante, ojo, ya es. Pero... Me retracto, discúlpeme, no me quiero meter en conflicto. Discúlpeme. Del dicho al hecho Fue broma mi comentario, discúlpeme. No, igual. Lo que me refiero es que, fíjate, bueno, ¿para qué hacer historia? Del 70 para acá, ¿cómo ha cambiado México? Okay. Se ha devaluado 20,000 veces el peso. Y dicen que Por nos los 3 ceros. nos dicen que nos van a convertir en Venezuela, yo no sé cómo. ¿Verdad? No, de hecho ya es un Venezuela, nomás que lo vemos, porque es mucho más grande, la población activa es un poco mayor y pues la estructura es muy fuerte, no se deja caer tan fácil. Y es invisible los cinturones de pobreza porque nadie quiere ir así a visitarlos. O sea, aquí en Monterrey tenemos, así como ven usted la gran ciudad, no se imaginan que tenemos niveles de pobreza de África en la Alianza, de gente que vive en extrema pobreza, pero pues son invisibles porque no queremos verlos. Es como el patito feo de la casa o el familiar que te da penita y no quieres que conozcan. Así pasa con la gente. Y una vez yo platicaba, perdón que lo interrumpa, con un amigo y me dijo, ¿yo para qué quiero conocerlos? Y yo dije, pues sí es cierto, o sea, la gente que está en una posición acomodada, pues para qué se va a mortificar por lo otro, pero tenemos una responsabilidad moral, ahí sí es moral con nosotros.
pero no los queremos ver a veces. Ahora, de nuestras propias raíces más fuertes, Sí. que son las etnias, de donde se supone somos el crisol de todos, son las que más están sufriendo. Claro. Y los que más despojan de sus tierras, ¿verdad? Ahora. Y vas a donde quieres y eres dueño de la tierra, menos de ellos. Sí, sí, no. Sin comentarios. Bueno, datos abiertos, este es para que la gente, como les comentaba, que si subes la información histórica de la nómina o de las faltas, te la subes en un documento PDF, no puedes tú hacer como jugar con la información. Ajá, cuando ya está acá, tú la descargas en una tabla de Excel, por ejemplo, entonces, o en CSV si eres programador, y haces visibilidad de datos, ¿no? Puedes sacar cuántas veces faltó un diputado, cuáles son las bancadas que más faltan, cuáles son las iniciativas que pasan, cuánto tiempo se tarda en pasar una iniciativa. Todo eso juegas con cuando tienes la información publicada en datos abiertos. Punto 3, nadie. Eso era es lo que les decía, miren, PDF. Entonces, imagínate, oye, pues para hacer una investigación sobre la nómina del mes de marzo de los diputados, pues está bien, son 42, es una sola. Pero métetela de 3 años, ¿no? Son 42 son 420, como 500 asistencias en un año, y luego por 3 son 1500, y luego uno faltó, otro llegó tarde, otro tiene otra cosa. Es muy difícil jugar con los datos para que presentes un producto más rápido. Eso era de otros años, cuando no había computadora. La información, claro, también está disponible para que tú te la den por escrito. Pero le voy a decir una cosa, es muy baja la cantidad que piden, la gente que pide la información. Muy, muy, muy baja. Ustedes escucharon de la investigación que se llamaba la estafa maestra, Sí. que sacó a nivel político. Bueno, analizaron como, no sé el dato, pero analizaron 100 de 1 millón de contratos. Y en esos 100 contratos encontraron toda una porquería y un desvío de miles de millones de pesos. Porque ellos se pusieron a hacer una investigación. Imagínense todo lo que está por ahí que nadie revisa. Por eso es importante que al menos nos podamos involucrar revisando. Oye, revisando. Y lo que te interesa, como acá. Oye, que no me gustó cómo quedó ahí, pues déjame ver. Para empezar, la empresa que lo contrataron, quién es. Y de repente ves cosas extrañas de la gente que trabaja en el gobierno, ¿no? Que no solamente los alcaldes, hay veces que ves si un tesorero o un funcionario les dicen peyorativamente, un funcionario de medio pelo ya tiene un chorro de propiedades. Oye, pues ¿de dónde? Ah, pues resulta que es el que da las autorizaciones para las cosas de las minas. Ah, no, pues hay que investigar el patrimonio porque... Y lo que tiene eso de afectación, a alguien le va a afectar. Eso le va a afectar a alguien, porque a lo mejor tiene permiso donde no debía y demás. Entonces la información hay que consultarla y bajarla, sí. Y toda esta información que está abierta al público, ¿sí es verídica o está maquillada? O sea, ¿hay forma de que esté manipulada? Pues puede haber, pero por ley, o sea, esto sería un delito como muy grave. Creo que nadie de los de gobierno se atreve, porque si eso tiene una consecuencia que puedes comprobar, ¿no? Y que puedes acusar de otras cosas. Sí, pero no tenemos certeza al 100%. Yo no podía asegurarte que no están maquilladas, porque pues te da tiempo para revisar algo, pero imagínate revisar todo, ¿no? Por eso es Arias, oigan, a ti te interesa este tema sobre este rubro y no lo sueltes hasta que te vuelvas un experto, de cómo se deben de integrar los consejos, cómo deben de bajar los recursos, cómo es la participación de la empresa, cuánto es el porcentaje. Lo haces en tu comunidad y luego lo replicas por todo el país. Eso es muy padre, porque ya vas empoderando a otros que hagan eso. Y eso, pues, de verificar, hay cosas que sí se pueden verificar. Oye, y eso salió en la estafa maestra. Te facturan un bote de agua 1 millón de pesos, pues, o sea, hay algo que está mal ahí, ¿no? Pero hay que pedir documento de agua de traída de dónde. Ok, ya digamos, en el caso del compañero, él menciona un caso como en el caso de un narco. Digamos, que tú encuentres una anomalía como tal, a lo mejor dices tú no puedo ya hacer nada, pero digamos que encuentres la anomalía en los costos, vamos, unos costos alterados. ¿Cómo puedes hacer para que, pues, en este caso, se lleve un proceso en contra de quien ha hecho el uso de dichos recursos en el caso del arco? O sea, el arco como tal ya tiene la modificación o lo que tú quieres que se le haya hecho,
pero al final de cuentas tú como comunidad, como sociedad, como persona encontraste una anomalía a lo mejor en los costos, en los gastos, pues que tampoco no es justo. ¿Qué se puede hacer en Hay este delitos hay delitos que no prescriben y tú puedes ir a presentar una denuncia, y la otra es hacer una denuncia pública. Es decir, si tú tienes un expediente bien armado, lo puedes dar a un medio de comunicación que tenga un respaldo para que lo presente, ¿no? Fue en Pachuca, o en Hidalgo, hace poquito, estoy recordando ahora, creo que era el subsecretario de gobierno, tenía en Hidalgo, sí es en Hidalgo, donde está Osorio Chong, fue gobernador de ahí. El señor compró una casa en Infonavit, a lo mejor ya escucharon el caso. Entonces la casa se le empezó a caer y entonces presentó una queja contra la empresa y resultó que la empresa era de un secretario creo que era Puebla o Hidalgo, no me acuerdo. Era el que daba los permisos a la constructora si él era constructor, o sea, él se autodió el permiso. Esto se hizo de conocimiento público a nivel nacional. ¿Y qué crees que pasó? Los mendigos metieron a la cárcel al señor, al que denunció, porque no solamente tenía un daño patrimonial, lo acusó la empresa, lo acusó de difamación. Por eso te digo que el entorno social importa, ¿no? Porque ahí son unos bananeros, eso no debe haber procedido de ninguna forma. Ya lo liberaron inmediatamente, pero pues le han de haber metido un susto, ¿no? De bajan y demás. Qué bueno que el señor no se asustó, entonces va más para arriba. Si hay alguna consecuencia de alguna manera, entonces puedes asesorarte legalmente. Ya si ocupas un abogado para que integre una demanda, ¿no? Para que eso ya tenga otro nivel. Aquí tenemos un poco de anticorrupción, que a veces sirve, a veces no sirve. Su principal caso es Medina y no ha avanzado. Pero para la contratación de un abogado o un bufete o algo así, se necesita recursos y si no los tienes. No, pero hay compañeros que te ayudan o hay gente que, o sea, digamos, si tú vas a encargar una causa, ¿qué le dije acá primero? Los aliados, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis aliados? ¿Cuáles van a ser mis no aliados? ¿Qué broncas me voy a meter? Entonces tú puedes hacer ese mapeo primero para que tú te embarques en algo más grande, ¿no? Porque, oye, pues yo estoy solo, el trabajo de 8 a 8 de la noche, llego bien cansado, no me va a dar tiempo de leer, pues no me meto. O sea, no me meto porque no tengo tiempo, no me va a dar la vida. Oye, ¿sabes qué? Yo dispongo sábado, viernes de mediodía, sábado y domingo, le voy a dedicar los viernes en las tardes, voy a buscarme un abogado. Primero que voy a buscar es un abogado. Y un abogado que algo le haya pasado o que quiera dar su tiempo, sí hay muchos. En todas las ciudades hay alguien que está enojado con el gobierno, que le pasó algo o que quiere hacer algo por la sociedad y esa es su manera de darlo, el tiempo, sí lo va a encontrar. Pues yo sigo pensando que para entrar al gobierno debe haber algo que te permita entrar y sobre todo que tenga como base principal que la patria es primero, que el municipio y mi compañero como conciudadano sigue valiendo lo mismo que yo y no tengo por qué quitarle lo que no es mío. Entonces tenemos que elegir a mejores personas, ¿estás de acuerdo? Sí, eso es válido. Digo, en el Senado dice la patria es primero, pero pues se la pasan por un truco, hay que ponerte de acuerdo. Así dice ahí, la patria es primero. Bueno, lo que comentaba compañero Gabriel, sí, de cierta manera se demuestra, ¿no? Cuánto hartazgo hay por parte del pueblo hacia los representantes que tenemos, por tanta impunidad, por tanto robo, por tanto descaro y por tantas cosas que han hecho y no hay quien los castigue. O sea, vivimos en el país de las fantasías y de las maravillas donde todo sucede y nadie puede hacer nada. Entonces, estos 10 elementos tienen mucha importancia y considero que se pudieran aplicar si la realidad fuera otra, ¿sí? Esto es como un arma de doble filo, te sirve para investigar pero también te sirve para que te perjudiques. ¿Cuántos reporteros no han sido asesinados? ¿Cuánta gente no ha sido desaparecida? ¿Cuántas situaciones han pasado en nuestro país y que todo queda en la impunidad? Pero si nosotros como organización buscamos la manera de unificarnos y exigir de otra manera, ¿no? O buscar los elementos para ir metiendo a nuestros trabajadores, a las personas que nos representan, que luchan por los derechos dentro de lo que es los gobiernos y desarticular el sistema político corrompido que en el día de hoy se
se hace ver, pues de esa manera empezaremos a hacer cambios, porque ¿de qué otra forma podemos hacerlo? ¿Qué pasó con Cherán? ¿Usted ha escuchado de Cherán en Michoacán? Quitaron al presidente municipal, quitaron a regidores, quitaron a todo mundo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que le daban permiso al crimen organizado de talar árboles, ¿sí? Clandestinos, les quitaban las tierras. ¿Cuántas cosas no pasaron? La misma autoridad, la misma policía municipal involucrada. ¿Y qué sucedió? El mismo pueblo se encarga de vigilar. El mismo pueblo pone a sus representantes y si no funcionan los quitan. Y ahí está el pueblo, está funcionando. Pienso que de esa manera hablar del gobierno ya a nivel nacional, estamos hablando de grandes escalas, ¿no? Pero, a grandes niveles, pero pienso que esto funcionaría si las personas que nos gobernaran tuvieran otra ideología más enfocada, ¿no? A las necesidades que se están presentando en el país. ¿Ya? Es buena, pero pienso que si nosotros nos llevamos todos una idea diferente a la realidad, pues vamos a lograr un poquito de cambio. Sí, estas son herramientas, ¿verdad? Es como la ley es una herramienta que te hace avisorar un panorama distinto, ¿no? Y no le hace mal conocer más cosas. Eso es como una herramienta que antes no disponía y demás. Claro, yo entiendo de que con esto no va a cambiar el país, pero si usted empieza a cambiar la historia de su comunidad a pequeña escala, eso es lo que tiene que hacer usted y buscar la diferencia, porque cuando yo recién empecé a platicar de esto, me decía, pues es que los diputados no sirven, tenemos que cambiarlos y demás. Está bien, y si primero empezamos a checar a tu diputado, oye, ya lo conoces, ¿no? Pues entonces hay que ponerle gorro aquí y la revolución a lo mejor puede tardar y eso no me corresponde a mí hablar, ni demás. Pero lo que sí es que tenemos que colgarnos de algún lado, ¿no? Porque hay cosas para, ya, ¿sabes qué? Ya me voy, no, ya no sirve nada, el país está empinado, todos los días roban, son corruptos y demás. Sí, entonces escondemos la cabeza como el avestruz y arriba sigue todo el desmadre, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Esa es una herramienta que yo creo les considero a ustedes que es muy valiosa para aplicarla en la manera y cuando ustedes vean la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Y que a lo mejor antes no conocían, ahora ya tienen algo diferente, ya saben, tienen una aportación distinta que en algún caso, en alguna medida, lo podrían aplicar, ¿no? Y por eso hablé muy responsablemente de que hay que ver la situación social de cada lado. No es igual Cherán que San Pedro, no se va a poder igual nunca, ¿no? Es una realidad socioeconómica, dinámica de vida social distinta y demás. La solidaridad de las personas importa mucho, ¿no? Aquí a lo mejor, aquí en Monterrey cuando vas a cruzar la calle, en vez de darte chance te echan el carro encima, entonces desde ahí. Pero eso no nos metemos, y eso llega a algo muy simplista del cambio está en uno. O sea, si el cambio estuviera en uno, pues si yo fuera bueno, los de arriba no han cambiado y demás. Hay que participar, hay que involucrarse en lo que te duela, en lo que te importa y de ahí dale, ¿no? Oye, si yo cuando mi familiar estaba en el ISSSTE, o sea, yo ahí me enojé muchísimo socialmente, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que a una persona que le dio toda la vida al Estado lo traten como animal? Así era la palabra. Y mientras un director o un funcionario medio pelo se atiende en un hospital privado con dinero, con el mismo dinero, increíble. Entonces hay que empezar a hacer, hay que tomar acción, porque no va, el sistema está muy a gusto como está, no se quiere mover, está muy a gusto, o sea, está muy llenándose. Tenemos que empezar nosotros a mover la base en algún lado, de pequeña manera, y hacerlo más coordinadamente, hacerlo en equipo, hacerlo con solidaridad. Elige tu batalla, qué quieres hacer, cuáles son tus aliados, qué horas te vas a encontrar. Oye, no es momento de hacerlo porque hay tanta calentura aquí de crímenes, pues que no, nos van a matar a todos, a menos que queramos ser mártires, esto ya es responsabilidad suya, pero tienes que analizar todo muy cuidadosamente y hacer algo, porque lo más fácil es no hacer nada, ¿no? Estamos mal, muy mal, siempre vamos a estar mal, ¿no? Pero a la medida que los funcionarios públicos vayan teniendo conciencia de que no se mandan solos y que está una sociedad activa atrás, van a cambiar la dinámica, estoy seguro, en pequeña escala y van a ir empezando. Yo no les quiero decir que con eso van a cambiar todo porque también sería irresponsable. Ya vamos a terminar. Accesibilidad y difusión, eso tiene que ver con que las sesiones sean accesibles a todo público y esto cuenta a la gente que tiene silla de ruedas, por ejemplo. ¿Tienes una pregunta?
No, yo quería hacer un comentario, pero si quiere... Ya terminamos y ahorita cerramos, ¿no? Dale a la 9. Dale el otro, no. El espacio físico de las sesiones es que tengan un espacio donde la gente pueda visitar y se siente. Aquí en Nuevo León tenemos un espacio para la gente que visita, o que la transmitas a través de internet, a través de YouTube, a través de Facebook, para que la gente esté pendiente de las sesiones. Nadie ve las sesiones de Congreso. Es como, nosotros las transmitimos, las guardamos, ahí está la base de datos. Quieres verificar cómo se votó una ley y demás, es muy poca, y reduciéndolo al número de académicos y activistas y organizaciones, todavía es más reducido el tamaño de la persona que está pendiente. Este no se aplica, esto ya está en la nueva ley, es lo que decía que cuando los legisladores tienen algún conflicto de interés, presentan una empresa, son miembros de una empresa y luego además son legisladores, tienen que darlo a conocer para cuando se presente alguna situación puedan abstenerse o decir que son parte de algo. 16%, esta no era obligatoria, ya es a través de la nueva ley 3 de 3, aquí en la orilla es obligatoria la ley 3 de 3. Esto es que favorece políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno para trabajar en el tema de gobierno abierto, que es lo que les decía, que este es el general. Como problemáticas que existen en la población las resolvemos junto a sociedad civil y gobierno. Nadie la cumple. 3% de todos los congresos hasta 2016. Sí, creo que ya acabamos. Antes anterior, para ver quiénes son. Solo 3 congresos han realizado alguna actividad asamblea legislativa del DF, Congreso del Estado de Puebla y Senado. Y esto puede ser un hackathon, ¿no? Un hackathon es donde hacen una aplicación, por ejemplo, a través de información que da el gobierno. Aquí una vez fui a uno en San Pedro donde, oye, hay muchos accidentes a tales horas en las avenidas, y entonces a través de datos hicieron un modelo computacional que decía que si reducías las vueltas en cierta área donde la luz del sol te daba de frente, disminuías el número de accidentes, lo hicieron y se bajó el número de accidentes. Entonces, eso quiere decir que han realizado eventos de ese tipo, no ni siquiera que hayan promovido leyes de este tipo de actividades. Esto es qué hacer para incentivar el Parlamento abierto como institucional, que es lo que hacemos nosotros como una organización de la sociedad civil con el poder legislativo. No es que la gente pueda